Buenas tardes, entonces vamos a dar inicio a este encuentro. En este encuentro entonces vamos a comenzar a trabajar el concepto de identidad, abordar el objeto de conocimiento que es el de identidad. Le damos entonces de nuevo la bienvenida a ustedes a este nuevo encuentro. El orden que vamos a tener entonces es el registro de asistencia. Por favor, los que van llegando van escribiendo nombre, grado y grupo en el chat de Meet para que quede entonces así el registro de asistencia. Ahorita vamos a escuchar a las docentes que nos den un saludo y vamos a iniciar con nuestra primer conferencia que tiene como tema Nación y Nacionalismo, la relación entre verdad e identidad, algo que ustedes ya se acercaron precisamente desde la lectura. Vamos a tener luego unas preguntas por parte de ustedes hacia los expositores, un quiz en Tommy y vamos a cerrar con una explicación del proyecto final, un compromiso que vamos a tener muy sencillo. Invito entonces a las docentes que les den un saludo, a la docente Betsabe que por favor les den un saludo a los estudiantes. Buenas tardes, bienvenidos al segundo encuentro del Núcleo Histórico Reflexivo. Espero que la actividad de hoy les guste. Buenas tardes para todos y para todas. Muy bien. Ahora entonces, antes de iniciar vamos a pedir disculpas en nombre del docente Andrés López, quien por fallas técnicas no nos puede acompañar el día de hoy, pero que seguramente entonces nos estará acompañando en los siguientes encuentros. Como les decía entonces, esta conferencia vamos a tratar de definir conceptos como identidad y verdad para luego evidenciar su importancia dentro de la construcción y aplicación de los términos nación y nacionalismo. En una conferencia que hemos denominado Nación y Nacionalismo, relación entre verdad e identidad. Ustedes en la lectura que abordaron durante esta semana precisamente se acercaron a este concepto, entonces más o menos nos van a entender como la relación entre estos temas. La ruta que vamos a tener entonces de trabajo dentro de esta conferencia es primero abordar precisamente el concepto de identidad y verdad, luego definimos qué es nación y nacionalismo, pasamos a dos ejemplos que sería la Primera y Segunda Guerra Mundial y luego escucharemos los nacionalismos en la actualidad. Voy a recordar entonces lo que ustedes dentro de la lectura realizaron, digámoslo así, como unos conceptos claves que de pronto yo espero hayan resaltado también y hayan comprendido. Yo simplemente, digámoslo así, voy a casi que contextualizar literal lo que está en el texto. Entonces, uno de esos primeros conceptos es el de identidad, que es una construcción a través del tiempo. La podemos entender pues como una construcción a través del tiempo o una visión del mundo moldeado, directa o indirectamente, está moldeado por una sociedad, una cultura, una economía, o puede ser también por la política. Pero desde filosofía vamos entonces a comprender o vamos a definir precisamente esta identidad como el sentimiento de ser siempre el mismo a través de los cambios y del paso del tiempo. Es el ser que uno es, que incluye nuestro origen y nuestro pasado. Esto con referente a lo filosófico. Si nosotros vamos a hablar de identidad, debemos de relacionar este concepto entonces con el otro, que es el de verdad. Y desde la filosofía y desde las ciencias sociales y humanas, la verdad va a estar, digámoslo así, relacionada, sujeta precisamente al objeto que el sujeto, el que da ese nombre, el que dice que es verdad, y su representación frente a esta realidad. Es decir, que la verdad en términos, digámoslo así, coloquiales, va a ser subjetiva de acuerdo precisamente al sujeto, al hombre que conoce, y a esta relación que le da con sus representaciones, es decir, con sus imágenes, sus conceptos, sus juicios. Ustedes dentro de esa lectura encontraron un cuadro que nos hablaban de una tipología o unos, digamos, los tipos de verdad y las podemos, digámoslo, diferenciar o definir en cuatro tipos. La primera, que es la correspondencia, que es un juicio o un enunciado sería verdadero para nosotros y para los demás cuando se ajuste a los hechos, cuando se corresponde con ellos, y sería falso en todo lo contrario, es decir, que esta verdad es objetiva, se puede evidenciar. La evidencia es un juicio o un enunciado que será verdadero para todos cuando haya
cuando esté tan claro y tan evidente que no se pueda dudar de él. Mientras que en la de arriba necesitamos una descripción y un ajuste de los hechos en la verdad que es evidente, es de una que usted se da cuenta de esta situación. En la coherencia sugiere que no se debe encerrar en la contradicción con uno mismo, sino que debe ser coherente con lo que uno precisamente está aceptando y hablando y que lo está asumiendo como objetivo. Y en el éxito, entonces, más o menos podríamos definirla como la que especialmente se relaciona a la incidencia social que tiene esa verdad frente a la política, a la sociedad o a la economía. En el caso de esta, podríamos decir, ¿cuándo es verdadero algo? Cuando el mundo en general acepta que esa es una verdad. Yo creería que el ejemplo más actual o más cercano es, por ejemplo, la vacuna del COVID. Buscamos que sea un éxito en la medida en que todos los científicos realmente digan, sí, es que esa es correcta. Entonces ahí podríamos hablar de verdad. Para definir entonces dos conceptos antes de darle paso a los ejemplos, que sería el de nación y nacionalismo, porque precisamente para construir la nación y el nacionalismo debemos de relacionar lo que es verdad, porque es aceptar algo que sea único, verdadero, y a partir de esa aceptación de la verdad construimos una identidad que es lo que podríamos denominar como nacionalismo. Iniciemos con el concepto de nación como una comunidad que comparte lazos culturales, habla una misma lengua, tiene una historia y unas expectativas del futuro que son compartidas. Ahí entra entonces el concepto de identidad. Cuando tú te identificas con la nación es porque entonces te sientes dentro de esta misma, compartes la historia, hablas la misma lengua, participa de las mismas costumbres o tradiciones o de las mismas preferencias deportivas o de una misma religión. En una nación pueden converger varias religiones, sin embargo, hay una que es predominante. Mientras el nacionalismo es una ideología política que pretende unir un grupo de personas alrededor de ideas, en este caso entonces esas ideas las aceptamos como verdades, como la defensa de una cultura y de un pasado colectivo, es decir, la identidad, para buscar en conjunto la independencia política, económica y cultural. El nacionalismo está asociado con la pertenencia de una colectividad sobre un territorio específico. Debo sentirme identificado con un territorio, con un terreno, digámoslo así, con una bandera inclusive, con unos símbolos, en el cual se desarrolla su proyecto como nación. Para que podamos comprender cómo estos nacionalismos pueden afectar precisamente la relación y la aceptación de la verdad y de esa identidad, vamos a ver cómo han influido en la historia de la humanidad a partir precisamente de hechos que muestran esa guerra de los nacionalismos. Le doy la palabra entonces a la docente Betsabe para que nos explique precisamente cómo se reflejaron esos nacionalismos durante. Perdón, antes de pasar a eso, le cierro con los tipos de nacionalismo, porque entonces sí hay una diferencia entre sentirse de parte de una nación. Hay un nacionalismo político que es ese que se nace a partir de los ideales de esa nación, de los ideales políticos. Nace sobre todo en la Revolución Francesa. Los franceses estaban cansados precisamente de los reyes, entonces ellos lo que infunden es un nacionalismo que se basa precisamente en la idea de nación como una aceptación de todos para precisamente desarrollar los principios democráticos, es decir, un gobierno democrático. Hay otro que es económico, que asimila la aceptación de esa nación a partir de un sistema económico, una economía desarrollada. Muchas veces lo podemos asociar incluso al nacionalismo estadounidense. Ellos se creen una potencia económica. El nacionalismo cultural se apoya en la herencia cultural de un pueblo y en la idea de que todos los habitantes de un país deberían poseer las mismas tradiciones y preservarlas. Y finalmente, el étnico-racial, que se basa en dos conceptos, que es la raza, donde se clasifica a los grupos según sus características físicas, y el otro que es la etnia, que serían los rasgos culturales y las particularidades que posee un pueblo. Ahora sí, después de esta clasificación de nacionalismos, vamos a ejemplificarlos en la historia a partir de dos hechos muy concretos, perdón, tres hechos muy concretos, dos que serían la Primera y Segunda Guerra Mundial
y lo que es el movimiento nacionalista después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí sí le doy la palabra a la docente Betsabe. Bien, la Primera Guerra Mundial. En 1914 estuvo precedido por un periodo caracterizado por un incremento del sentimiento nacional, en el que los gobiernos de las potencias europeas compitieron entre ellas por sus intereses imperialistas, mientras que en el interior grupos nacionalistas adquirieron más influencias entre los demás sectores de la población y promovieron la xenofobia, es decir, odio al extranjero. Todas las potencias se vieron arrastradas al conflicto en el cual esperaban satisfacer sus intereses por territorios, poder económico y supremacía militar. Tras más de 4 años de lucha, el mapa político europeo cambió, ya que las dinastías reinantes en Austria-Hungría, Alemania, Turquía y Rusia culminaron y surgieron nuevos estados impulsados por movimientos nacionalistas, como Finlandia, Estonia, Lituania, Polonia y Checoslovaquia. Finalmente, entre los países europeos como Italia y Alemania, surgieron con el tiempo nacionalismos extremos como el fascismo y el nacionalsocialismo, o sea, el nazismo. En la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, para responder al ataque de Alemania, Stalin apeló a la idea de defender la Santa Madre Rusia e hizo un llamado a todo el país para apoyar el Ejército Rojo en su guerra de liberación contra el enemigo extranjero. El Estado difundió la idea de la Gran Guerra Patriótica, en que exigía a la población repeler valientemente al enemigo invasor. Francia, los exiliados franceses incorporaron a los ejércitos aliados y además apoyaron activamente las acciones de inteligencia de la resistencia tras el desembarco de Normandía en junio de 1944. La resistencia francesa atacó la fuerza alemana y ocupó su depósito de armamentos y municiones. Isabel, en Japón, el gobierno del emperador Hirohito, apoyado por sectores militaristas, practicó una política agresiva de expansionismo sobre el Océano Pacífico y el Lejano Oriente, con el objetivo de controlar nuevos territorios y obtener recursos naturales fundamentales en su crecimiento industrial. De igual manera, Estados Unidos allí apeló al sentimiento nacionalista luego de un ataque japonés en Pearl Harbor en diciembre de 1941, con el fin de obtener apoyo político necesario para ingresar a la guerra, reclutar tropas y hacer los sacrificios que se requirieron para sostener la producción de la industria de la guerra y lo que demandaba el esfuerzo de todo un Estado. Muy bien. Podemos entonces ver que tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial sobresalen los nacionalismos. En la Primera Guerra Mundial vamos a recordar que de hecho surge precisamente porque un nacionalista serbio asesina al heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y esto hace que detone la guerra y para sí mismo pues como los nacionalismos que estaban recorriendo Europa. Y como bien lo hace la docente Betsabe, en la Segunda Guerra Mundial hay unos nacionalismos muy latentes que los explica muy bien frente a los demás. Ahora entonces le vamos a dar la palabra a la docente
Victoria Monsalve, quien nos va a contextualizar entonces los nacionalismos después de esta Segunda Guerra Mundial. Ay, me toca. Bueno, entonces vamos a empezar con el nacionalismo árabe de los años 60, pues ya hasta hoy, ¿cierto? Porque digamos que se fue fortaleciendo como a partir de los años 60, pero aún persiste. Entonces, cabe resaltar que el nacionalismo árabe, o sea, se denominan pueblos árabes los que están ligados lingüísticamente al idioma pues árabe, ¿cierto? Entonces, los países que están ahí pintados en el mapita de verde, pues son los que mayoritariamente tienen población árabe. Entonces están Yemen, Omán, Jordania, el Líbano, Siria, Arabia Saudita, está Emiratos Árabes, está Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, Egipto y Etiopía, ¿cierto? Y si se me olvidó a uno, pues bueno. Entonces, este dominio, digamos que estos pueblos, estos países, perdón, que les acabé de decir, fueron también colonias europeas, porque resulta que Europa hubo un momento de la historia en que consideró que los árabes, digamos que no tenían potestad para autogobernarse y que entonces necesitaban que los europeos los ayudaran. Pero en realidad es que Europa pues ya tenía a las naciones árabes, digamos que ya las tenía en la mira, porque resulta que en estas partes abundan dos cosas que a los europeos les gustan mucho, que es gas natural y petróleo. Cuando entonces en los 60 y luego de la Segunda Guerra Mundial, el poderío de los europeos en esos territorios se va como mermando, entonces estas naciones árabes, sobre todo por parte de Egipto, se plantea entonces hacer una gran nación árabe, o sea, que se desaparecieran de por sí todos estos países y que formaran todos ellos juntos una nación árabe, que se autogobernara pues como árabe, y eso se llamó el panarabismo, ¿cierto? Que en sí es como que volver al mundo árabe en un todo, pero resulta que hubo algo que puso en conflicto todo este pensamiento, y es que luego de que se acaba la Segunda Guerra Mundial, a los judíos, a una comunidad judía, le dan una parte de territorio y que ellos fundan entonces el Estado de Israel. Y esa parte donde lo fundaron queda en una región que se llama Palestina, ¿cierto? Resulta que los palestinos también son como una nación árabe, pero los palestinos vivían ahí durante mucho tiempo, pero ellos no tienen un Estado como tal, o sea, no existe un Estado palestino. Entonces llegó la ONU y les dijo, ay, judíos, ustedes como sufrieron tanto en la Segunda Guerra Mundial, pues venga, yo le doy un pedazo de territorio. Y ese pedazo de territorio se volvió un caos, porque aparte de eso, Israel no fue concebido como un país pequeño, sino que fue concebido como un país grande que se me envió. Militarmente en la zona es muy fuerte y es el principal aliado de los Estados Unidos en Asia. Mejor dicho, Israel en Asia es como Colombia en Sudamérica, es el amigui de Estados Unidos para todo. Entonces, cuando los pueblos árabes intentaron tal vez unirse, llegó el Estado israelí y por medio de una guerra prácticamente como que tumbó todo lo que ellos querían. Una guerra en el cual el Estado israelí nada más necesitó 6 días para quitarles la idea. O sea, en 6 días se apoderaron de Egipto y en 6 días le dijeron, ni se le ocurra hacer una guerra que usted se va contra nosotros y nosotros nos vamos contra con usted. Actualmente el conflicto palestino-israelí es uno de los conflictos, digamos, que más conmoción trae en el mundo árabe, porque cada vez más Israel piensa es en expandirse, ¿cierto? En expandirse, en tener más territorio, de hecho, del que le habían dado en 1948, y entonces quiere más. Entonces es uno de los conflictos pues, más grandes de Asia, y de todas maneras, el panarabismo tampoco es que sea una sola, o sea, no es que todo el mundo piense igual, ¿cierto? No es que todo el mundo tenga la misma religión,
pero sí comparten ciertas tradiciones y sobre todo el idioma que los hace uno. Y Daniel, siga, por favor. Bueno, otro de los nacionalismos que fue muy visible en el siglo XX fue el nacionalismo que causó el conflicto yugoslavo. Yugoslavia fue un país que se formó luego de que se termina la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces estaba compuesto por países como Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Eslovenia. Cuando les digo países, o sea, es porque esos países actualmente pues están constituidos así, pero en ese tiempo digamos que eran como regiones denominadas así, porque esto antes de la Primera Guerra Mundial hacían parte del Imperio Otomano. Resulta que en ese país de Yugoslavia no había una sola nación, sino que habían muchas naciones y que eran totalmente diferentes. De hecho, en muchas partes no se hablaba ni siquiera el mismo idioma. Por ejemplo, los croatas entonces hablaban croata, los serbios hablaban serbio, ¿cierto? Los de Montenegro, por ejemplo, y los de Eslovenia, al estar tan ligados a la cultura rusa, entonces hablaban ruso. Ni siquiera tampoco compartían religión. Por ejemplo, los croatas y los eslovenios eran católicos, los serbios eran ortodoxos, las personas de Montenegro eran musulmanas y, por ejemplo, Bosnia-Herzegovina tenía un conflicto ahí adentro porque ahí habían católicos, musulmanes, protestantes, ortodoxos, habían diversos lenguajes, costumbres y religiones. Digamos que gobernar un país con esas características fue muy difícil. Y digamos que los nacionalismos, ¿cierto?, se fueron consolidando. El deseo de cada nación, cada nacionalismo de autodeterminarse y autogobernarse, porque decían que eso no iba para más, estalló en 1991 y empieza entonces la descomposición de Yugoslavia con la guerra de Yugoslavia. Entonces Yugoslavia, digamos que fue fragmentando. Entonces primero Eslovenia y Croacia se desligaron, luego siguió Macedonia, luego por último quedaron Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Kosovo y Serbia. Luego hubo algo que fue la guerra de Kosovo, que eso causó un montón de muertos y también se separó Kosovo. Y ya hasta en el 2006 se separó, o sea, se dio la descomposición total de Yugoslavia y de hecho ustedes buscan en un mapa actual y ven que Yugoslavia es un país, pues ya no existe, o sea, ya no hay un país que se llame Yugoslavia, porque esos nacionalismos se separaron. Con la separación de estos nacionalismos no es que los nacionalismos haya, o sea, que las peleas se hayan eliminado, porque de todas maneras hay un montón de intereses económicos ahí, porque resulta que ellos están en una parte que todo el mundo quiere, desde los europeos hasta los asiáticos, que se llaman los Balcanes, y entonces hay una pelea ahí, pues, que es latente. Daniel, enter. Bueno, y otro de los nacionalismos que digamos que nosotros por el fútbol lo tenemos como más latente, y es los nacionalismos que hay dentro del Reino de España. España, digamos que no siempre ha sido ese país que nosotros conocemos como España. Por ejemplo, cuando los españoles, que nosotros denominamos españoles, llegaron acá a América, en realidad no fueron los españoles que llegaron, fueron los reyes de Castilla y Aragón, ¿cierto? O sea, ese España configurado todavía no existía. Resulta que esa España se fue, digamos, configurando y dentro de esa España hay unos nacionalismos y hay unos que son muy fuertes. Hay tres muy fuertes y que tienen mucha fama, que son el nacionalismo galo, el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Estos tres nacionalismos tienen la característica entonces que cada uno comparte un idioma y un espacio geográfico determinado. Es de los nacionalismos, digamos que más vivos actualmente en Europa, porque resulta que España tiene un problema ahí y es que en 1978, con la nueva constitución que se hizo en 1978, España dijo que estos lugares eran autónomos, pero resulta que esa autonomía no se entiende bien, o sea, porque España le dice, no, vea, usted es autónomo, usted es una región autónoma, pero cuando esa región quiere hacer unas votaciones aparte no lo deja, cuando esa región quiere tomar decisiones sobre ella aparte no lo deja, entonces
esa autonomía no se entiende muy bien. Y aparte le da más poder de autonomía, por decirlo así, a esas regiones que a otros nacionalismos que también se encuentran en España. Entonces, ellos están en pugna todo el tiempo, constante, y por ejemplo, cuando uno ve un partido del Real Madrid contra el Barcelona, es en de los jugadores hasta la gente en el estadio. Porque, por ejemplo, Cataluña es uno de los nacionalismos que siempre ha buscado su autonomía. Hace 2 años fue tanta la búsqueda que hubo un momento en que una gente dijo, no, ya nos separamos. Y entonces resulta que el Estado español de una se fue lanza en ristre contra esa gente. Y de hecho hay muchos que están en la cárcel. O sea, son pugnas de nacionalismos que aún continúan y que tal vez no tengan una solución pronta. Daniel, Muy bien, excelente. Entonces, con este cerramos los tres, digamos, ejemplos concretos o los grandes ejemplos concretos en el siglo XX, Yugoslavia. Entonces, nos explica muy bien la docente que es unos nacionalismos que llevaron a que precisamente surgieran unos estados diferentes. Tenemos el caso árabe y finalmente este del Reino de España. Vamos entonces a pasar a las preguntas, por favor. Si de pronto hay algún estudiante que quiera participar con una pregunta o quiera agregar algo de lo que hemos hablado durante esta conferencia, lo puede hacer encendiendo el micrófono o escribiendo que la docente Victoria nos va a colaborar leyendo precisamente esa pregunta. Daniel, otra cosita, no todos han Sí, escrito en el chat el nombre, entonces por favor no se les olvide que es la asistencia. sí, señora. Si no, vamos mirando lo de las preguntas y mientras tanto entonces voy a dejar de compartir pantalla para darles el link para que por favor entremos al, al enlace que les voy a compartir entonces en el chat. Recuerden que la actividad que vamos a realizar ahorita es válida entonces para parte o hace parte pues de seguimiento. Ahí les acabo de enviar entonces el link y el código es 2178. 2178. Ah, sí, hay una pregunta. Hay una pregunta de John Alexander, Sí. que por favor nos puedes explicar muy bien qué es lo que, en qué consiste o esa zona de los Balcanes. Ah, bueno, entonces los Balcanes, eso se llama la península de los Balcanes. Y los Balcanes es una península que se encuentra en, entre Europa y Asia, ¿cierto? Entonces en los Balcanes usted ve a la botica de Italia y eso que hay al lado, entonces ya son los Balcanes. Entonces empieza desde Grecia, ¿cierto? Entonces ahí está Grecia, Serbia, Croacia, están todos esos lugares. Los Balcanes son importantes porque como Vicky, está espérame, entre, antes señor, de que sigan, los que vayan ingresando, ya esos los dejamos así, pero los que sigan ingresando, por favor, agréguenle al final del nombre, ojalá solo sea un nombre, nombre y apellido y el grado grupo. Como en esta ocasión estamos los dos décimos, para poder registrar la nota más fácil en Saga Sisga, necesitamos entonces que por lo menos nos pongan un nombre, un apellido, grado y grupo. ¿Listo? Para poder generar bien la nota. Muchas gracias. Ay, disculpa, dije que no les había dicho, ya los estaba viendo registrándose. sí. Si quieren, esperan un momentico. ¿Cómo así que ejecutar? ¿Qué te pasa? Yo les muestro como en un mapa. No, Daniel, ok, o no hay tiempo. Como para que quede más claro que siento que con mi... Sí, 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 dale que mientras tanto ellos se van conectando a Ah, Tommy. bueno. Ah, bueno. Entonces, espere, yo busco aquí. Ay, pero yo le doy pues compartir de sentar.
Era este. Ah, no, este no es. Olvídalo. Ay, pero esto porque me odia, Daniel. Mira, yo cierro esto. Ah, bueno, entonces ahí en la pantalla, sí, ven la pantalla. Sí, ya está compartiendo. Ah, bueno, entonces ahí esa región donde está Grecia, ¿cierto? Grecia, Albania, todo esto acá, esto, desde aquí, Eslovenia, Croacia, todo esto, hasta acá, hasta el Mar Negro, todo esto se llama la península de los Balcanes. Entonces es importante porque, por ejemplo, aquí está Italia, es que Italia, aquí está Europa y aquí está Asia. Entonces, los Balcanes, digamos que siempre han sido un lugar de disputa tanto para los europeos como para el imperio ruso, por ejemplo, o para los turcos, que antes eran el imperio otomano. Entonces, esta gente acá se podría decir que tuvo la desgracia de nacer ahí porque todo el mundo quiere su territorio. Ah, exacto, la gran puerta entre Europa y Asia. Ajá. Muy bien. Eso se Voy a llama los nombrar, Balcanes. exacto. Voy a nombrar entonces los compañeros que hay. Ustedes en Meet somos 25, sacando los tres profes son 25. Y en este momento hay 18 entonces en Tommy. Por encima los voy a leer rápidamente. Alejandro Marín, Antonia, Diego, Steven, Evelyn, Felipe, Isabel, Jerónimo, John Alexander, Juan Mesa, Luciana Cordera, María Castaño, Martín, Samuel Restrepo, Sara, Quiseno, Chareni, Valentina, Jamie y Jason. Hay 20, con otro que acaba de llegar. Muy bien. Entonces voy a iniciar con estos 21. El que vaya llegando que alcance pues la pregunta creo que son 5 o 6 preguntas, no estoy seguro. Van a encontrarse preguntas de selección múltiple, falso y verdadero. Listo, entonces vamos a dar inicial. En este momento hay 22. La primera es de selección única. Esta opción entonces en un juicio era uno de los tipos de verdad que estaban en el cuadro, en la lectura que ustedes se acercaron. Y la opción correcta entonces es la D, evidencia. Vamos para la siguiente, selección única también.
Muy bien, entonces en esta la respuesta es la número C. La xenofobia fue una de esas características precisamente del incremento del sentimiento nacionalista. Vamos para la siguiente, selección única. Muy bien, entonces ya para finalizar con esta pregunta, los conflictos en las naciones árabes se agudizaron con la creación del Estado de Israel luego de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a finalizar, por favor, pidiéndoles que califiquen tanto la conferencia como la actividad que acabamos de hacer, ya sean ustedes le pueden dar positivo o negativo, una cara feliz o una cara triste. Les estoy compartiendo en este momento pantalla para que veamos los resultados. De todas maneras, este informe lo vamos a estar compartiendo con ustedes en Classroom. Felicitamos entonces a los tres primeros lugares, Martín Olaya, Alejandro Marín y Valentina Gil, que obtuvieron entonces respectivamente estos tres, y excelente, los tres obtuvieron 100% de las respuestas. Entonces, felicitaciones a todos. En general, muy buenos resultados. Les voy a pedir entonces el favor que volvamos a Meet para que socialicemos el compromiso final, que es la participación en un foro. Este foro lo vamos a realizar, está programado para realizarlo dentro de 15 días. Para participar en este foro, ustedes deben de conformar unos equipos de trabajo y dentro de ese equipo de trabajo van a nombrar, digámoslo así, un moderador que es el que va a hablar o va a participar dentro de este foro por en nombre del grupo. Para eso entonces el primer paso sería, como les digo, conformar los equipos de trabajo. Nos van a hacer llegar, por favor, por medio del siguiente correo, los nombres de los integrantes de ese equipo de trabajo. El correo es histórico reflexivo @gmail.com. Recuerden entonces escribir nombre completo, grado y grupo de cada uno de los integrantes del equipo. Vamos a hacerlo solo un integrante, o sea, el correo no lo va a escribir, por favor, solo un integrante por equipo, con uno solo que nos envíe el correo, con ese tenemos, nosotros ya registramos pues la información. En este foro, durante esta semana, les vamos a hacer llegar entonces en qué consiste un foro, cuáles son las partes, los componentes, los participantes y qué responsabilidad tiene cada uno de estos. Incluso definimos entonces, para que ustedes puedan prepararse bien dentro del foro, definimos la temática o el tema pues a desarrollar dentro de este foro, que estará encaminado obviamente a lo que tiene que ver con nación y nacionalismo y los conceptos de identidad y verdad, que como pudimos ver hoy, entonces, para construir tanto nación como nacionalismo, los individuos deben renunciar casi que a estos dos conceptos. Primero, porque la identidad de la nación se la está dando ese nacionalismo que se imponga, y segundo, precisamente porque la verdad, la construcción de la nación, tiene que sustentarse precisamente en unas verdades, en unos sistemas de verdades que los ciudadanos o las personas pues del de a pie debemos aceptar como únicas y como verdaderas. Muy bien, entonces el siguiente compromiso sería entonces el encuentro dentro de 8 días a las 2 p.m. Vamos a resolver dudas frente a este foro, vamos a definir bien las temáticas para que ustedes puedan construir precisamente su guión y su participación dentro de este foro, que será pues como ya les dije dentro de 15 días. No sé si de pronto las docentes quieren agregar algo. No, nada, todo bien. Bien, muy bien, entonces de mi parte, muchas gracias por la participación y por la atención. Nos vamos entonces a despedir ya. Muchas Nuestro gracias próximo. por la asistencia. Exacto. Muchas gracias y nuestro próximo encuentro entonces ya saben sería dentro de 8 días y el correo, ojalá el correo nos lo hagan llegar, acá se los vuelvo a poner, histórico reflexivo @gmail.com, nos lo haga llegar entre hoy y mañana para poder definir bien la dinámica y el tiempo de este foro. Recordemos que la idea es que ustedes evidencien precisamente esa participación en el foro y que sea un foro mucho más dinámico.
Y esta Entonces, no sé, sección se graba y se comparte también para que exacto, si tienen alguna duda o ayuda para el foro lo puedan volver sobre él. Entonces, ah, para que pueda darse esta grabación, nos despedimos, por favor, solicitamos entonces que cuelguen y muchas gracias. Profe, Daniel.